Buenas noches, estimados amigos. Uy, no me veo. Ahí sí. Ah, buenas noches, estimados amigos. ¿Cómo les va? Ahí está, déjame arreglar la cámara. Está perfecta. Muy bien. Buenas noches a todos ustedes, queridos amigos. Déjenme meterme acá. Buenas noches. Ahí está, para poder recibir sus comentarios. Súper importante, para no sentirse tan solo acá. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con agradecimientos. Siempre importante agradecer. Entonces queremos agradecer la donación a la familia de Mizrahi con motivo del Yortzeit de su padre y abuelo Yehuda Ben Menashe de Mizrahi Zichrono Libraja, y al Pepe y la Jackie Schachner, quienes hicieron la donación hoy día con motivo del Bar Mitzvah de su querido nieto Nathan Burman, que Hashem nos permita verlo crecer en Torah y recibir muchos najes. Que así sea, estimados amigos. Ok. Así es. Nos encontramos a solo unos días de el gran día, del día de Yom Kippur. Y sabemos que es un gran día que tenemos que tratar de lograr hacer teshuvah, la mitzvah del día. Si bien una persona siempre tiene que hacer teshuvah, siempre tiene que corregirse, siempre tiene que ser la mejor versión de sí misma que puede ser. Cuando llegamos a Yom Kippur, ahí nos dice Maimónides, la halajá es clara, ahí, a Kol Hayabim la Azot Teshuvah, están todos obligados a hacer Teshuvah. Y lo que me gustaría conversar hoy día es de algunos principios que podemos empezar a desarrollar sobre cómo hacer Teshuvah, cuál es la actitud. Buenas noches, Betty, buenas noches, Lisette, ¿verdad? Y todos los presentes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para hacer Teshuvah? Una de las preguntas que una vez escuché de Rav Nosson Weiss era lo siguiente. Nosotros partimos con Kol Nidrei. Kol Nidrei. Y una vez que partimos con Kol Nidrei, lo que se dice después de esa frase, se dice, se le va a perdonar a todo el pueblo de Israel, Kilehol Am Bishgaga. Todo el pueblo lo hizo como por error o involuntario, así se llama shogeg en hebreo. De forma, como eso es, hay distintos grados de gravedad de un pecado o de las cosas que una persona hace mal, evidentemente tienen que ver, son en correlación a la claridad mental, a la intencionalidad que una persona hace la acción. Es muy distinto si algo hice de forma porque no me di cuenta, porque no fui cuidadoso, a que lo hice a propósito, lo que se llama leagis, así como tratar de ser completamente rebelde. Entonces, la pregunta que hizo en ese momento Rav Nosson Weiss fue, ¿por qué decimos que todo el pueblo lo hizo beshogeg, en esta categoría que significa que lo hizo como en forma relativamente involuntaria, ¿verdad? Fue como negligencia involuntaria. Hay algunas cosas que yo sé y que tal vez ustedes también saben que han hecho más o menos a sabiendas y con querer. Entonces respondió algo muy, muy poderoso y muy fuerte. Y, y es que lamentablemente la gran mayoría de nosotros, incluso las cosas que hacemos a propósito, tienen un elemento de lo que se llama en términos técnicos shogeg, de negligencia involuntaria. ¿Ya? Y la respuesta es la siguiente, es que de alguna otra forma nosotros vamos por el mundo, no necesariamente evaluándonos a nosotros mismos en torno a nuestro potencial, entrando a quién deberíamos ver, sino que la naturaleza de nosotros los seres humanos es que miramos a nuestro alrededor y tú miras a esa persona y ese la encuentras como, ese es como muy religioso y ese es como muy poco. Y en el fondo tenemos un radar que vamos mirando hacia nuestro alrededor. Estamos tratando de ver dónde calzamos. Entonces finalmente nos posicionamos en términos medios.
Si una persona lo piensa, entonces en ese sentido es un poquito de negligencia. Porque no es que te estás pensando desde todo tu potencial, sino que estás probablemente navegando. Nosotros somos parte de las sociedades, vemos dónde nos instalamos las sociedades y no nos estamos mirando en forma definitoria quién podemos ser. Buenos días, Jacob. Eh, entonces eso es lo que significa Bejolam Bishgaga, que nosotros nos miramos nosotros mismos, pero no nos miramos desde nuestro potencial, sino que nos estamos mirando a partir de cómo navegamos con la gente que nos rodea. Y en el fondo, toda nuestra vida en una cierta dimensión es como una gran negligencia. Entonces, me gustaría hablar sobre dos ideas súper importantes que tienen que ver con Teshuvah. Número uno de los grandes mensajes de la Cábala es que el concepto de mundos, si una persona que empieza a estudiar Cábala se da cuenta que existe el concepto de Olamot, mundos. La persona tiene acceso a mundos en Torah. Y la pregunta es, ¿qué es lo que representan estos mundos? Y obviamente tienen un montón de significados, tienen un montón de... la Cábala es conceptos que una persona va profundizando y profundizando y profundizando y cada vez más, ¿no? Pero el concepto, una de las ideas fundamentales del significado, lo que significa mundos, que tiene que ver con espacios mentales. Tú vives en niveles de realidad, y todos nosotros lo sabemos, cuando una persona está viviendo muy en el mundo de la práctica y todos sus pensamientos tienen que ver con cómo conseguir dinero, cómo solucionar problemas técnicos, cómo solucionar problemas prácticos, entonces, cuando está demasiado en el mundo de la practicidad y de la cotidianidad, por ejemplo, entonces una persona se llama que está habitando el mundo de Olam Asia, el mundo de las acciones. Buenos días, Geraldine. Buenos días, Patty. Si una persona, por ejemplo, está en una cena con amigos, con su pareja, y están conversando, y una relación muy emocional, y lo están pasando bien, etcétera. Entonces, tal vez la persona en ese minuto no está relacionándose con el mundo desde la dimensión tan técnica y práctica. De hecho, muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando uno está súper involucrado en una conversación, está apasionado, incluso puedes tener el plato de comida de un chef y se te va a enfriar, no comí. A mí me ha pasado muchas veces, qué sé yo, cuando solíamos tener invitados los fines de la noche, todavía no, ¿verdad? O los sábados en la mañana, etcétera, y se hacía la conversación súper interesante, yo estaba hablando y a veces me apasionaba, soy una persona que a veces me apasiona, y mientras estábamos ahí conversando, entonces pasaba y el plato se me enfriaba y no me comía nada. Eso significa que en un cierto sentido, al nivel, cuando uno está en comunicación y el mundo de las emociones, significa que la persona está habitando, desde ciertas perspectivas, el Olama Yetzirah. Eso es lo que se llama el Olama Yetzirah. Espacio mental que está asociado con el diálogo, con la comunicación y con las emociones. Cuando una persona eh, eh, está en el mundo de las ideas, el mundo conceptual, mundos más abstractos, y vives ahí, entonces en ese momento, desde cierta dimensión, eso se llama que la persona habita en el Olama Bria, en el mundo el Olama, el mundo de la creación, ¿verdad? Porque estás ahí, eso, y a veces te pasa que estás tan involucrado en tus pensamientos que ni siquiera ves a las personas. A veces a uno le pasa, no sé si le ha pasado, a mí me pasa a veces que estoy pensando y a veces la gente se me ofende un poquito. Estoy involucrado en un pensamiento, incluso me pasan cosas por el frente y no los veo, ¿verdad? Porque mi espacio mental no está en el mundo de la práctica, ni siquiera está en el mundo de las relaciones, sino está en el mundo de las ideas, y estoy viviendo ahí. De hecho, cuando hablo, como que uno empieza a mirar, una persona como que miran para arriba, ¿verdad? Está como conectándose con el mundo de sus ideas. Eh, entonces, eh, y cuando ya una persona ya está en estados mentales un poco más trascendentales, meditativos, accediendo a ideas que
que, que están fuera de sí mismo, el momento en que Einstein está teniendo la revelación sobre, le está llegando la idea de qué sé yo, de la relatividad, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso significa que una persona está supraintelectual, está en el lugar de sus verdaderas voluntades más profundas, y en ese sentido entonces significa que la persona está en contacto con lo que se llamaría Olam Absolut, pero que eso normalmente está como más alejado para las personas comunes y corrientes. Entonces, el concepto fundamental que estamos tratando de decir es que eh, una de las acepciones, uno de los significados que tiene la palabra Olam en Cábala significa espacios mentales donde habitas. Y aquí viene un mensaje súper importante. Una persona está habitando donde habitan sus pensamientos. Hace poco estaba con una persona que tenía un susto muy grande de algo que le iba a pasar. Y tenía tanto susto, que en ese minuto estaba viviendo en esa situación. Vivimos donde están nuestros pensamientos, razón por la cual es súper importante cuidar dónde están nuestros pensamientos. Una de las complejidades, y Robert Ginsburg explica esto también, una de las complejidades y de las cosas que tenemos que, cuando una persona empieza a estudiar como cosas más cabalísticas, uno de los errores que puede cometer fuertemente y que es súper complicado, es que lo que se tiene que dar cuenta es de que si hay un concepto esencial en Cábala, es que es todo relativo. ¿A qué quiero decir que es todo relativo? Todo relativo en el sentido de la relatividad de Einstein. No que es todo relativo socio, que todo es verdad, sino que la perspectiva de donde estamos parados no es que de ahí cualquier cosa es verdad, sino que es distinto si yo lo veo desde la perspectiva que yo lo veo desde la perspectiva. No es lo mismo, por ejemplo, por así decirlo, la forma como se grafica esto, es como, imagínate que estás jugando béisbol. O sea, cuando tú estás parado y vas a agarrar el béisbol, viene el bate, eres futbolista, si tú quieres, estás en el arquero, y viene un futbolista y te tira la pelota, tú ves cómo la pelota viene y te tienes que tirar así, ¡guau! Y agarra la pelota, perfecto. Tú ves que la pelota se acerca a ti. Ahora imagínate que tú eres una hormiga encima de la pelota y la pelota, es que cuando a veces que petea la pelota, no que la pelota va girando, sino que va como, así como moviéndose así nomás. Entonces, y la hormiga va ahí. ¿Qué siente la hormiga? La hormiga no siente, es como tú estás arriba de una montaña rusa, no sientes que el mundo, eh, que, que, que el mundo, tú te estás acercando al mundo, tú sientes que el mundo se está acercando a ti. La perspectiva de la hormiga arriba de la pelota de fútbol es que el arquero se le está acercando. Eso es lo que queremos decir con relatividad. Depende de dónde estamos parados. Y eso es súper importante porque muchas veces una persona cuando estudia estos temas es súper importante darse cuenta que todo depende de la perspectiva. Es relativo tu marco de referencia. Y esto va a tener tremendas consecuencias para el mundo de la Teshuvá. Y eso es lo que quiero presentarles hoy día en los próximos 15 minutos que me quedan. Buenas noches, Mariana, gusto verte. Entonces, el segundo punto, punto número uno, Olamot son espacios mentales. Punto número dos, ¿verdad? Todo depende del punto de vista que estemos mirando la situación. Esto de que depende del punto de vista, entonces tiene que ser aplicado a un concepto súper esencial que los seres humanos vivimos y que se llama lo que es contraintuitivo versus lo intuitivo. Nosotros los seres humanos vivimos en el espacio de lo intuitivo. Lo que me hace sentido, el sentido común. Y todos nosotros decimos esa frase, el sentido común, el menos común de los sentidos, etc. Pero sin embargo nosotros vivimos en un cierto sentido común. Y aquí viene el punto crítico. Dependiendo en qué espacio mental tú resides, porque esto es una simplificación, lo que te dije, pero hay muchos niveles, ¿verdad? Dentro del Olama Siá vives muchos niveles. Dentro del Olama Yetzirá estás en algún nivel. En el mundo donde tu mentalidad, tu concepción, tus ideas, tu concepción de ti mismo, tu visión del mundo, donde estás alojado en ese espacio mental, va a tener un cierto sentido común. ¿Ya?
En la medida que una persona progresa de un mundo a otro, es decir, en la medida que una persona va modificando sus creencias, va creciendo espiritualmente, se va desarrollando, entonces ese espacio mental tiene otro estado de sentido común. Todo lo que se consideraba como obvio y todo lo que se veía como evidente en un cierto estado mental, cuando una persona sube al siguiente estado mental, lo que está abajo se ve como infantil, ridículo e incluso falso. Y así estamos. Dependiendo en el mundo que tú vives, es cuál es tu sentido común. Por default, una persona se encuentra infinitamente lejos de Hashem. Y lo que esto significa es que a la medida que una persona sube y va escalando espacios mentales, va cambiando su sentido común. ¿Ya? Eso es lo que tiene que pasar. Entonces nos encontramos en un periodo en el cual Hashem nos está diciendo que es un periodo para reflexionar aquello que te parece de sentido común. Todos nosotros vivimos nuestras vidas porque es lo que nos hace más sentido, ¿verdad? Serías muy loco, tendría que recomendarte un buen psiquiatra si no vives en lo que te hace más sentido como el común de los sentidos, ¿verdad? Yo vivo en el espacio de lo que me hace sentido común. Pero Hashem nos está diciendo que en este día tenemos que hacer teshuvá. Hashem nos está diciendo que entonces tenemos que acceder a una nueva perspectiva de ver las cosas. Tenemos que acceder a, a entrar a lo contraintuitivo. Ginsburg explica que este concepto está graficado en el Talmud por un concepto que se dice en arameo que se llama Ipja Mistabra. Lo opuesto es lo razonable. El contexto que se dice es normalmente así. Mira, se analiza una frase y la frase dice, ok, dado que esta situación es verdad, entonces lo que se desprende es I. ¿Cómo dijiste que esto es verdad? Ah, entonces I es verdad. Y a veces el Talmud menciona y dice, Ipja Mistabra. Lo opuesto es lo razonable. Si esto es verdad, entonces no esto es verdad, lo otro es verdad. Ipja Mistabra, lo opuesto hace verdad. Entonces, lo que el concepto de Ipja Mistabra ejemplifica es justamente que lo que alguien está acostumbrado a percibir como realidad o sentido común para otra persona en otro espacio mental le resulta completamente contraintuitivo. Y eso es lo que estamos tratando de acceder. En estos días de reflexión y de ser teshuvá, tenemos que tratar de acceder a aquellas partes, a aquellas visiones del mundo y visiones de nuestro mundo y de quienes somos, que son contraintuitivas. Si fueran la forma normal de ver las cosas, las estaría ya haciendo. Y si tenemos que hacer teshuvá, significa que tenemos que acceder a otra forma de ser. Es decir, una forma que es insospechada. Rav Ginsburg explica que la gematria de la palabra Ipja Mistabra es 815, que es la misma gematria que Baal Teshuvah, 815. Baal Teshuvah significa una persona que está dominando el proceso de arrepentirse, que significa regresar a Dios específicamente a través de la Torá. Eso es lo que es un Baal Teshuvah. Baal Teshuvah no significa que yo mejoro en general, significa que yo trato de entender lo que la Torá dice, trato de entender cuál es el objetivo de la vida, cuáles son las buenas características de personalidad, como lo hemos estado estudiando durante toda esta semana en la mañana, yendo paso por paso, buenas midot y tratando de conectarlo con los conocimientos y valores de Torá que tenemos, etc. Entonces, un Baal Teshuvah significa que agarra esos conceptos y se transforma en esos conceptos, los aplica a su vida y cambia. Para hacer teshuvá, una persona tiene que estar disponible y lograr cambiar su estado de conciencia. Debe abrirse a concepciones que tal vez le resulten contraintuitivas, tanto de cómo ve el mundo como se entiende a sí mismo.
Esto demanda entonces que nosotros tenemos que ser capaces de elevarnos a del estado de conciencia que tenemos normalmente. Eh, entonces, lo que tenemos que hacer son dos cosas. Hay dos técnicas para esto y yo quiero agregar una tercera. Número uno, cuando tú escuchas cosas en Torah que te hacen ruido, a todos nos pasa. Todos nosotros de pronto escuchamos cosas, ay, pero eso no me suena bien, no me suena. Acuérdate, hay otro estado mental en el cual las cosas se ven de forma distinta. Estamos tratando de ver las cosas de una forma distinta. Y por lo tanto, por ejemplo, qué sé yo, la Torah nos dice que cuando una persona recibe le hicieron algo, lo molestó, siente que tiene razón, te humillaron, no te ayudaron, algo te hicieron que te hace ruido. ¿Ya? Entonces, tu sensación, tu sentido común dice, yo tengo que tomar medidas punitivas, me tengo que enojar, tengo que estar resentido, etcétera. Pero la Torah dice, lo cisnes ajija bilbabeja, no odies a tu hermano en tu corazón, incluso si tienes razón. Ya, eso me suena contraintuitivo. Ábrete a lo contraintuitivo que te pide la Torah. La Torá nos viene a enseñar cuando estudiamos sobre Midot y sobre quiénes somos como personas, tenemos que acceder a una forma de ser súper elevada que es contraintuitiva para todos nosotros. Tenemos que abrirnos a lo contraintuitivo y por lo tanto se requiere un compromiso con entender que hacer teshuvá significa acceder a una parte de ti mismo que es contraintuitiva, que no sé cómo se ve, porque si supiera cómo se ve, ya lo vería así. Es desconocido y esa es la gran dificultad. Pero una persona se tiene que abrir hacia lo desconocido a través, y aquí viene el segundo concepto, no solamente abrirse, cómo uno se abre. Y hay dos conceptos fundamentales. Uno, se llama shtika, silencio. Cuando me refiero a silencio, me refiero a la dimensión más superficial del concepto. Cuando me refiero a silencio, me refiero al concepto más profundo del concepto. Silencio significa escucha. Escucha, no te aceleres. En vez de siempre tener que proyectar tus ideas, dar tu opinión, decir lo que te parece, escucha. Tal vez vas a aprender algo que no habías considerado. Y más importantemente, cuando digo escuchar shtiká, significa lo siguiente. Significa que cuando tú empiezas a escuchar ideas, tal vez te ha pasado durante esta cosa, está diciendo de qué está hablando, etcétera. Tienes que detenerte, hacer un gasto de energía mental para no emitir juicios antes de tiempo, porque cuando una persona emite juicios, escuchaste una cosa y dices, pero ¿qué significa? ¿Pero qué significa? Y tratas de encasillarlo con lo que tú entiendes lo antes posible, entonces tiene un problema. El problema es que vas a imponer tu sentido común, vas a imponer lo que tú ya sabes y no vas a escuchar nada nuevo, a pesar de que lo que te están diciendo es completamente nuevo. Los ejercicios los seres humanos tenemos que hacer un ejercicio súper profundo de contenernos para dejar que la información entre. Escuchar. Shtiká significa escuchar activamente sin imponer. Nuestro sedazo de comprensión requiere gasto de energía mental y una persona se tiene que educar en esto. Déjame hacer un resumen entonces de lo que llevamos hasta el momento. Tenemos que hacer teshuvá todos. Olam significa que tú vives a donde están tus pensamientos. Dependiendo de dónde estás parado, los olamot, y lo que nos enseña la cámara es que las cosas se ven dependiendo de dónde tú estás parado. Y eso significa que tu sentido común se ve distinto si estás parado en este mundo o en este mundo o en este mundo. Si tenemos que hacer teshuvá, significa que lo que nos parece sentido común, en este mundo, cuando uno sube de mundo y estado de conciencia, se ve ridículo, y cuando tú lo ves de acá, se ve completamente descabellado. Tu sentido común es distinto, pero hacer teshuvá significa acceder
lo que es el sentido común distinto, mi no sentido común. Y para eso tenemos que estar disponibles para pensar de una forma distinta de quienes no somos de la misma forma. Y para eso tenemos que ejercitar shtiká, silencio. Significa dejar que las ideas te entren, escucharlas, no proyectar antes de tiempo tus ideas, escuchar lo que se te está diciendo. Finalmente, lo que me gustaría compartir. Primer mensaje, si yo les tuviera que decir, ¿qué quiero decir? Practica shtika. Shtika significa escucha las ideas, activamente tratando de entender lo que te quieren decir, frenando de emitir el juicio en forma intelectual hasta que tengas suficiente información para ver si hay una información nueva que es contraintuitiva a lo que tú pensabas de ti. Eso es ser un Baal Teshuvah. Y en última instancia, existe un principio que es fundamental y que los seres humanos tenemos que trabajar activamente para mejorarnos nosotros mismos, que se llama, como de los 48 caminos de la sabiduría, Ohev et Atohajot. Una persona tiene que amar la tojaja. Una persona tiene que amar la crítica. A ver, ¿quién tiene la fuerza? Sería mi superhéroe. Si alguien lo hace, mándeme un mensaje. Quiero saber que lo hizo. Va a ser impresionante. Y es el siguiente. Anda donde una persona. Pregúntele. Alguien que tú confías y que le vas a decir, no me voy a enojar contigo. Dime una cosa. ¿Tengo buenas o malas midot? ¿Tengo alguna midá que tú crees que es mala? Hay que tener fuerza, ¿no? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Porque somos tercos, porque nosotros estamos seguros que tenemos razón, porque nosotros seguros que la forma como nosotros los vemos es la forma obvia de cómo se ven las cosas, y así todos nosotros vemos personas que tienen muy malas características de personalidad, la persona ni se da cuenta que tiene malas personalidades, le parece obvio, pero todas las personas de miran al lado y dicen, pero este tipo nos tiene vueltos locos. Tenemos que trabajarnos fuertemente, sobre todo en este periodo de tiempo. Ojebe tatojaja. ¿Eres capaz de escuchar críticas o te enojas cuando te hacen críticas? No significa que porque alguien te hace críticas, tiene razón. Eso no es lo que estoy diciendo. Si no, sería una asimetría. Yo voy criticando a todo el mundo y tú no tienes que hacer verdad lo que yo digo. No. Pero cuando alguien te dice algo, ¿la escuchas? ¿Lo evalúas o inmediatamente te quieres defender? Shtika es lo mismo. Detén el juicio. Ohevet atojajot significa que yo estoy tan deseoso por descubrir mi máxima relación con Dios y mi mejor ser, que lo que estoy haciendo es que escucho lo que me tienen que decir y digo dos alternativas. O no tiene razón y por lo tanto no le voy a hacer caso, pero lo escuché con calma y por lo tanto no me ofendo. O tiene razón, por lo tanto tal vez me puede doler en mi corazoncito, pero si tiene razón entonces cambia. Sea como sea, no me puedo ofender. O lo descarto porque no tiene razón, o escucho y cambio, pero no me enojo. Entonces que tengamos la sabiduría, estimados amigos, de hacer teshuvá, reencontrarnos con una persona distinta de quienes somos, abrir nuestros corazones a formas distintas de ver el mundo, lo que me parece razonable, tengo una nueva forma de ser, una nueva forma de ver el mundo. Y para eso tengo que aprender a ejercitar shtiká, escucha, tal vez hay algo que te pueden decir y acepta las críticas. Gemar Hatimat Tová, que sea un año excelente para todos nosotros, que Hashem decida que ya coronavirus fue suficiente, que se pueda recuperar la economía, que todos sean inscritos, sellados para la vida, tanto en este mundo como en el Olam Abba. Gemar Hatimat Tová, Shana Tová, Umetuka. Queridos amigos, nos vemos.